Me gustaría leer una palabra que se encuentra, un texto que se encuentra en Marcos 4, verso 35, que dice de la manera siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Dile al que está a tu lado: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y llevando y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Ustedes como que no tienen fe, ¿no? Entonces temieron con gran temor y se decían los unos a los otros: ¿quién es este hombre? ¿De dónde salió este? Que aún los vientos le obedecen. ¿Alguien conoce a este hombre? Que aún los vientos le obedecen. En esta mañana me gustaría compartir un tema al que le he titulado: Jesús todavía está en tu barca. Dile al que está a tu lado: Jesús todavía está en tu barca. La vida de Jesús y su impacto en la sociedad judía fue de tal magnitud que miles de enfermos lo seguían por todas partes para ser curados. Tal era la situación que no tenían tiempo ni siquiera para comer, a lo que hay que añadir las largas secciones de enseñanzas junto con las explicaciones posteriores en las casas. No es de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado y rendido físicamente. Así que sus discípulos le tomaron como estaba, todo cansado, para ir al otro lado. El mar de Galilea, ahí al otro lado del mar de Galilea, con la finalidad de descansar del bullicio de las multitudes. Aunque seguramente fueron los discípulos que se encargaron de despedir la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. Este detalle se reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió. Les explico: debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios, a pesar de que estaban metidos en una tormenta. ¿Cuánto dicen? Dile a que está a tu lado: estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Alguno de ustedes dirá: ¿está seguro? Segurísimo. Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo Señor como maestro, y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea siguiendo sus indicaciones, y fue en este contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la tempestad. Y tenemos aquí la primera lección de esta mañana. El hecho de caminar fielmente con Dios no nos libra de atravesar por las tormentas y por las tempestades de la vida. Dile a que está a tu lado: a los buenos les pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas.
Oye, eso sí, oye, pastor, así, tanta, así, sí, así mismo. A los buenos le pasan cosas malas y a los malos le pasan cosas buenas. Porque usted no me va a decir a mí que está metido en una tormenta en medio del mar, debe ser sabroso. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en esta circunstancia es de dos cosas. Número uno, que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. ¿Cuántos dicen amén? Y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Porque el Señor nos dijo, vamos al otro lado. Yo no sé cómo va a ser Dios, pero nosotros vamos a atravesar esta tormenta, porque el Señor dijo, crucemos al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? La segunda lección que quiero significar en esta mañana es que en medio de todo ese proceso se levantó una tempestad. La situación refleja fielmente lo que muchas veces ocurre en la vida de los creyentes. Tiempos espirituales de refrigerios en la presencia del Señor, y de repente cae de aquella nube, porque esos tiempos son alternados por periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo es preparado y dirigido por el Señor mismo. Así que lo que tú estás pasando, Dios lo está preparando, o Dios lo preparó, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para tu bien. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo le hizo cruzar el mar en ese momento. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque las situaciones prácticas son las únicas formas adecuadas de completar las enseñanzas teóricas. Sin duda había sido muy interesante escuchar al Señor hablar acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica las enseñanzas. Dile al que está a tu lado, llegó la hora en que vas a tener que poner en práctica todo lo que te enseñaron aquí. Tú habías tenido durante toda tu vida una teoría, pero dile al que está a tu lado, aunque no lo creas, llegó el momento de la práctica. Si usted lo dice así, yo fuera usted estuviera chorreado yo. Porque llegó el momento de la práctica. Todo lo que tú has aprendido durante toda esta vida que has estado aquí, todos los estudios a los que has venido y a los que no has venido también, Dios dice, llegó la hora. El Señor nos dijo a todos nosotros en este tiempo, saquen una hoja. ¿A cuánto le pasó eso? Estamos tranquilamente, todo el mundo hablando con el profesor, saquen una hoja. ¿Pero qué pasó? No, estamos confundidos. Bueno, dile al que está a tu lado, te tocó sacar la hoja. Ay, Dios mío. No puedo, Zulay, no puedo. Escúchame. Ahora llegaba el momento de poner en práctica tendría la fe de los discípulos en esta nueva situación que el Señor le estaba conduciendo. Podemos decir que fue una especie de examen sorpresa, y que si el Señor lo planeó así, eran porque estaban preparados para ello. El Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Él nunca nos colocaría en una situación para lo que sabe que no estamos preparados, y nunca nos va a dejar solo en esta situación.
Por eso 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. O sea, lo que nosotros podamos estar pasando ahorita o pasemos después, no somos los únicos en el mundo que la han vivido. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probado más de lo que pueda resistir. Respira aliviado así. Sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis resistir. Yo no sé qué estarás pasando tú en esta mañana, pero si tú eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, ya esa prueba tiene una salida. Wow. O sea, Dios te mete en algo, pero el mismo Dios que te mete te saca. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Estás en una tormenta? Bueno, si estás en una tormenta es porque Él mismo te metió allí, pero Él no quiere matarte, Él quiere probarte. Él quiere saber qué tanto tú has aprendido. Sabe, amado, yo comencé a predicar a los 17 años y yo hablaba mucho de la fe. Y yo hablaba mucho del desierto. Pero el día que yo mismo, por mi falta de sabiduría, me fui de mi trabajo, me aparté de mi trabajo y lo dejé. Mira, estábamos súper cargados de trabajo. Eso era, tú sabías cuándo entraba, pero no sabías cuándo salía. Todos los números residenciales de Venezuela pasaban por nuestras manos. Los números de los grandes y medianos usuarios pasaban por nuestras manos y aquello era horrible. A pesar que usábamos un robot para que nos ayudara con los números, pero era una gran cantidad de números, mucho trabajo. A veces yo no veía a mi familia, tenía un solo día libre, domingo, y mi esposa está de testigo de eso. Y trabajábamos de lunes a sábado. A veces me tocaban guardia, a veces me tocaba quedarme de noche en el trabajo, amanecer, porque nos tocaban guardias especiales. Y wow, yo estaba ya sobrecargado de eso. Cuando abrieron la puerta, ¿quién se quiere ir? Bueno, eso se quedó solo. Y como yo vi que todo el mundo se fue, yo no se agafó nadie, yo también me voy de aquí. Bueno, fue el peor error que pude cometer. Porque sabes algo, todos los años que yo había hablado de fe, Dios me llevó al desierto y me dijo, mira, tú no sabías que no sabías. Entonces, hay gente que no saben. ¿Ve? Tú crees que puedes saber mucho, tú crees que eres muy fuerte, pero después Dios te lleva a una zona donde te prueba y tú descubres que realmente lo que tú dices y lo que haces no se parece. Entonces, Dios... yo me imagino que cuando el Señor estaba hablando de fe, Pedro lo interrumpía. Señor, ¿puedo dar unas palabras? Señor, en el griego la palabra. Bueno, aquí no se trataba del griego. Aquí se estaba tratando de que si tú ibas a ser capaz de comportarte en la tormenta o no ibas a ser capaz de comportarte. Jesús primero le dio una prédica y después le dijo, saquen una hoja. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, aquí entendemos, entonces entramos a la tercera lección. Jesús está en la barca. Dile a que está a tu lado, Jesús está en la barca. Dile, a pesar de que hay una tormenta, dile, a pesar de que hay una tormenta, Jesús está en la barca. Oye, y eso a mí me da ánimo, ¿sabe? Me anima mucho saber que Jesús todavía está en la barca, que a pesar de que han pasado 2024 años, Jesús todavía está en la barca con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él no se ha bajado de esa barca. Oh, doy gloria a Dios porque Jesús todavía está en la barca. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante notar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. Y en esto podemos aprender varias cosas. Número uno, lo primero que se aprecia es la humanidad de Jesús.
Después del gran esfuerzo de ese día, es obvio que Jesús estaba cansado, agotado y con sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni el bramido de las olas pudieron despertarlo. También debemos aprender de su confianza en el Padre. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender su confianza en Dios. Esto no se va a hundir porque mi tiempo de morir todavía no ha llegado. Por eso es que nosotros tenemos que creer que vamos a cruzar hacia el otro lado. Las circunstancias te dicen que va, amigo, tú no pasas de aquí. No, chico. Mira esto y esto y esto. Yo no sé cómo va a ser el Señor, pero nosotros vamos a llegar al otro lado. Dar un aplauso. Come el hombre con el hijo, vamos hacia el otro lado. No sé cómo va a ser, pero va a ser, porque dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Y ahora viene la pregunta crucial. El Señor está profundamente dormido, confiando en Dios. Me imagino que espantando los mosquitos. Ya dejen el fastidio, ya. Y ahora viene la pregunta crucial. Señor, ¿realmente te importamos? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres se angustiaron. Se sentían como juguete de la tempestad y en peligro real de muerte. Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Esto nos enseña varias cosas. El Señor lo puso a prueba en el ámbito de su vida cotidiana. El Señor nunca te va a probar fuera de tu contexto. Él siempre te va a probar en esas cosas que tú haces a diario. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra incapacidad aún en aquello que pensamos que dominamos bien. Pedro podía decir velocidad del viento tanto, vamos, golpe de timón a la izquierda, golpe de timón a la derecha, ahí todos los aparatos se dañaron, ahí él no podía hacer nada. Muchas veces en esas cosas que tú más conoces y donde tú crees que dominas más, ahí en ese mismo contexto Dios te quita el control remoto de la mano. Señor, no te metas, que esto lo sé arreglar yo, Señor. Cálmate, siéntate y mira estas maravillas que yo hago. No. Golpe a la izquierda y la cosa se te iba a la derecha. Golpe a la derecha y se te iba a la izquierda. Realmente ellos habían perdido el control de la situación. Finalmente estas situaciones arranca de nosotros el orgullo, la autosuficiencia y a la vez sirve para traernos al trono de la gracia. Por otro lado, mientras ellos luchaban contra la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos les pareció una actitud un tanto irresponsable, así que le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones. Ellos debían estar pensando: ¿cómo se le ocurre tan tranquilo en medio de semejante tempestad? ¿Cómo se le ocurre a Dios quedarse dormido? ¿A cuánto le ha pasado por la mente que Dios se quedó dormido? ¿Por qué se ríen? Porque lo han pensado. Mira, y el Señor, mira, no se encuentra. Está para la costa. Él regresa el lunes. Llama al 800 tronos y nadie responde. Despiértate y ayúdanos, Jesús. ¡No estamos ahogando! Algunas veces también atravesamos por tiempos difíciles y pensamos que Dios no se interesa por nuestras dificultades y que no contesta nuestras oraciones.
Casi tenemos la tentación de pensar como Elías cuando le digo al profeta, a los profetas de Baal, ¿no se quedaría dormido vuestro Dios? ¿No será que su Dios se quedó dormido? Despiértalo. Pero es interesante cómo Pedro entendió a través de ese evento y en muchos otros eventos esas palabras que él mismo plasmó en sus epístolas, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Quizás todos estos días cada uno de nosotros ha tenido una ansiedad, ha tenido un interrogante, producto de este juego de tenis. La pelota la manda para la otra cancha, entonces uno está como espectador viendo hacia los lados, la pelota y uno está así, uno está en el medio, uno dice, oh Dios mío, ¿cuándo terminará este juego? Pero yo solamente te voy a decir algo. Pedro lo habló por experiencia, porque Pedro sabía que la guaira quedaba lejos, porque él también estuvo en la tempestad, porque él también estuvo preso, él estuvo en peligro, y sin embargo todo esto lo ayudó para bien, porque en su epístola él colocó, alabado sea el Señor, echando todas vuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de ti. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Después que le echaron esa sacudida, ¿es que acaso no tienen fe? Parece extraño, ¿no? Una pregunta a un grupo de hombres que estaban en peligro de morir. No tienen fe y estaban tragando agua. Glu, 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 glu. No tienen fe. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Yo me imagino, tú me vas a venir a hablar de la fe aquí en medio de esta tormenta. Tú eres loco, Señor. Realmente, escúchame, el temor de los discípulos era real e instintivo. Pero ¿dónde estaba su fe? Es la pregunta. Dile a que está a tu lado, ¿dónde está tu fe? Mira, ahí, bueno, yo me imagino que a lo mejor el desayuno hoy, ¿verdad? ¿Qué comieron? Escúchame, el Señor puso el dedo en la llaga con esa pregunta. Le tocó la llaga. ¡Ay! ¿No tienen fe? Escúchame, escúchame. El mayor peligro a lo que los apóstoles se estaban enfrentando no era el viento, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestro mayor problema está en nosotros, no en nuestro entorno. El mayor problema no está afuera de nosotros, el mayor problema está dentro de nosotros. Y les voy a decir algo más. Me parece que usted no ha aterrizado todavía, porque, ¿sabes? La iglesia del Señor debería estar clamando y orando como nunca antes en tu vida lo has hecho. Nosotros estamos llamados a orar por toda esta nación, por cada persona, por toda esta nación. Nosotros somos los llamados a estar orando, a estar intercediendo. Y te voy a decir algo, si tú no vienes a buscar a Dios por las buenas, Dios lo va a hacer por las malas. Y estás advertido. La gente se toma así muy blandengue, a Dios así, sí, un día de esto. Mire, hermano, ¿qué vas a hacer tú si se te levanta una tempestad de repente? Tú estás muy tranquilazo hoy. Ya, que vaya a su lado, que vaya el otro allá a buscar a Dios. Ay, qué fastidio. No. Dios puede hacer que las olas lleguen hasta tu casa. Dile a que está a tu lado, Dios puede hacer que las olas lleguen hasta tu casa. Hermano, este es un tiempo que la iglesia cristiana a nivel nacional tiene que estar en el altar de Dios. Pasa que la gente no entiende. ¿Ve? Porque la mayoría de la gente, tranquilo, el capitán allá está al frente al barco. Mire, amado hermano,
Ahorita el viento en Venezuela sopla de todas partes. Y la barca está así. Y Jesús está en la barca. Pero hay que despertarlo. Si tú no te das por enterado, Dios menos. Ay, no, ¿cuándo? ¿Cuándo nos hundimos? ¿Dónde estamos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú no has despertado gente así que tú le ves? ¿Ah? ¿Ah? Está como la pelea anoche del Venado López. Un mexicano que enfrentó a un norteamericano y le metieron un knockout. Que el hombre le dieron tan duro que dijo, ¿dónde estoy? Ahora tú no puedes esperar un golpe de la vida. Tú no puedes esperar un sacudón de Dios. Hay tantas cosas que se han profetizado sobre Venezuela. Y la iglesia duerme. La iglesia tranquila. La iglesia pone el botón en automático. Déjalo en automático. Y pones una grabación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga. Sabes, estoy preocupado por esta casa. Los veo durmiendo, ¿sabes? Y sabes algo, el tsunami de Dios no va a despertar. Viene un tsunami de Dios para esta nación. Y usted va a venir llorando y ojalá encontremos templo para orar. Vienen cosas garrafales para este país. Y yo no estoy hablando de gobierno ni de nada de eso. Yo estoy diciendo que vienen cosas terribles. Está profetizado un terremoto para este país. Carlos, que es conocedor de sismología, siempre me lo dice cuando vamos hacia Caribe. Pastor, la grieta esa, ¿cómo es que se llama eso, Carlos, allí? ¿Ah? La falla sísmica, siempre me la señalan. Por cierto, Carlos, vamos a hacer un simulacro, vamos a hablar porque vamos a preparar qué hacer en caso de terremoto. ¿Me explico? Y entonces ahí sí vamos a venir como unos hipócritas a llorarle a Dios. ¡Ay, ay, ay! Y yo digo, bueno, bendecido. ¿Y por qué no me buscaste cuando, hermano? La Biblia dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Sabes algo? Hermano, ¿qué pensaremos nosotros? Sí, yo sé que a muchos de ustedes les desagrada. Y le da, ¿cómo se llama eso? Cuando la gente muerde, así que, de entera. Pero vengo a decirte de parte de Dios que te vas a quedar sin dientes si no lo buscas. Pastor, está perdiendo la amabilidad. Mejor pierde la amabilidad. Pedimos que yo la pierda yo y que no la pierda Dios, ¿sabe? Porque Dios está haciendo un llamado urgente a su iglesia. La iglesia del Señor tiene que estar de rodillas clamando por este país. Porque nosotros no vamos a arreglar las cosas. La gente no arregla las cosas yendo a la calle a tirar piedras, a hacer cosas locas. Tú tienes que estar de rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Los sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Los sacerdotes del Señor en un tiempo como este tienen que estar de rodillas, pedirle a Dios por la nación, que esta nación esté en paz. Escúchame, el Señor esperaba que después de tanta demostración de poder como habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el donde iba el maestro no podía hundirse. Oh, yeah. ¿Tú sabes quién garantizaba la sobrevivencia de esa gente? No era su conocimiento, no era que la tempestad lo iba a perdonar, era que Jesús estaba en el arca. Eso garantizaba la sobrevivencia. Yo, hermano, yo no sé, de verdad, mire, yo no sé, yo digo, Señor, no sé cómo vamos a hacer. Hay tantos eventos que se aproximan para el mundo. Ya están hablando de una pandemia para el año 2025. Según dice, van a lanzar otro virus por ahí. Bueno, hermano, yo no sé cómo va a ser Dios. Pero yo lo único que sé es que Jesús está en mi barca y creo en el Señor que no se va a hundir. ¿Cuántos dicen amén?
Mi barca no se va a hundir. No me pregunte cómo. Yo no sé cómo. El cómo no es mi problema. Dile al que está a tu lado, el cómo no es tu problema. Ese no es tu problema. El cómo es un problema de Dios. Dios es el que sabe el cómo. Señor, explícame, dame detalles de cómo tú vas a hacer. Yo no sé cómo va a ser Dios, ni me pregunte cómo va a ser. Yo lo único que sé es que nuestra barca no se va a hundir porque el Señor está en Venezuela y Él está al frente de esta barca. Eso es lo único que yo sé. Eso es lo único que yo sé, amado. Yo no me pregunte más nada. Eso es lo único que yo sé. Escúchame. El Señor lo había dicho antes de comenzar la travesía. Pasemos al otro lado. Oh, bendito sea Dios. Si lo hubiese dicho tú, Carlos Antonio, te hubieses hundido. Si lo hubiese dicho tú, Enrique, nos hubiésemos hundido todo con todo y lo pecador que eres. Si lo hubiera dicho tú, César, con todos los parchos que tiene esa lancha, no hubiésemos hundido. Pero no fue Carlos, no fue Enrique, no fue César. Fue el Señor que dijo, crucemos al otro lado. O sea, la única palabra que tenemos nosotros de empeño es la palabra de Dios. Yo no sé cómo vamos a llegar al 2025. Yo no sé cómo vamos a llegar al 2026. El Señor lo único que sé que nos dijo, crucemos al otro lado. Y venga la tempestad que venga, no nos vamos a hundir porque el Señor todavía está en la barca. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿cuál es mi garantía? De repente la gente se pone a hacer compras nerviosas. Va a los locales ya y bueno, pues parece que hubieran pasado la plaga del apocalipsis. Yo no sé cómo Dios va a hacer, yo no tengo garantía. A ver, ahorraste, Carlos, para eso. Tiene la plata, tiene los cobres. A lo mejor tú y ustedes se revisarán, ay Dios mío. Ay, Dios mío. Lo único que vas a conseguir, va a aparecer una cartera de mago. Nada por aquí, nada por allá. Pero ¿sabes algo? La única garantía que yo tengo de llegar a mi destino es Jesús. No es mi bolsillo, no es mi dinero, es Jesús. Él fue el que me dijo, crucemos al otro lado. Y en esta tempestad y en esta tormenta nosotros estamos metidos porque así Él lo decidió. En esta barca no están los peruanos, en esta barca no están los puertorriqueños, en esta barca no están los mexicanos. Dios escogió que los venezolanos subiéramos a esta barca porque estamos listos para enfrentar la tormenta. ¿Cuánto dicen amén? Así que esa barca tiene una bandera de Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame. Pero ¿qué pasó? Ellos no se dejaron llevar por la garantía del Señor. Ellos se dejaron llevar por sus pensamientos y por sus emociones. ¿Sabes algo? ¿Cuántas emociones hemos vivido durante todos estos días? Emociones altas, parecemos una lancha, ¿no? Parecemos que estuviéramos naufragando. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Sube, baja, te sientes feliz, deprimido, triste, alegre. Bueno, y así vas. Ahora nosotros tenemos en esta mañana que tenemos que decidir cuál va a ser nuestra garantía. Si vamos a poner nuestros corazones en nuestros pensamientos, en las noticias, en los diarios, o la vamos a poner en la bendita palabra de Dios que dice, a pesar de la tormenta, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos pasando, crucemos al otro lado. Yo le digo al Señor, Señor, a veces no sé, y yo no sé cuántos de ustedes se han sentido como indefensos. Porque si yo hablara con cada uno de ustedes, ¿sabe? Ustedes sienten, ahora ¿quién podrá defendernos?
El barco, el viento sopla de todas partes. La gente está buscando un capitán. La gente está buscando una capitana. Pero en este tiempo Jesús tiene que ser el capitán de este barco. Y todos van a tener que entenderlo. Todos van a tener que entender en este país que Jesús es el capitán de este barco. Y que es el único capaz de maniobrar en medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Quiero concluir con esto. La situación por la que atravesamos con todo y ser realmente difícil no se compara con la grave crisis que vendrían sobre los discípulos cuando vieran a su maestro morir en la cruz. Toda esa tormenta, todas esas situaciones, adversidades, solamente lo estaban preparando a ellos para ver a Jesús morir en la cruz. El Señor le estaba preparando para ese momento crucial. La lección que realmente el Señor les quería enseñar era que el plan divino de la redención de la humanidad no podía zozobrar porque una súbita tempestad hubiese tomado dormido al Señor. Ninguna fuerza de la creación puede destruir los planes de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni gobernadores podrán destruir el plan de Dios. Escúchame, no existe tempestad grande o tan grande que impide el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Si el Señor dice, o el Señor nos dice que crucemos, es porque Él mismo nos llevará a nuestro destino. Ponte de pie. Él nos va a llevar a nuestro destino. En esta mañana, yo no tengo la fórmula para lo que tú estés pasando, pero quiero decirte que el Señor está aquí en esta barca. Y que aunque tú ni yo lo veamos, Él está allí. Como siempre, confiando en su Padre. Confiando que todavía no llegaba su hora. Todavía no llegaba su hora. A veces hay tantas cosas por las cuales nos sentimos amenazados. Pero, ¿sabes? Yo creo que todavía Dios no ha terminado lo que comenzó en nuestras vidas. Y hay muchas cosas. Pareciera que la noche se hace oscura, pero eso solamente tiene una lectura, que pronto va a amanecer. Pronto va a amanecer. Solamente basta que el Señor se levante. ¿Sabes? El Señor podría levantarse en este momento y decirle a tu mar, decirle a tu problema, decirle a tu circunstancia, enmudece, cállate, y se acabaría el problema. Quizás estás pasando por procesos y te preguntas, ¿será que mi barco se va a hundir? Señor, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no te levantas y reprendes esa tempestad que está azotando mi barca? ¿Sabes? El Señor no te garantiza que hoy Él se va a levantar a reprender esa tempestad, porque Él quiere que tú entres en la tempestad.
Pero Él sí te puede garantizar que tu barca no se va a hundir y que ella va a llegar a su destino, porque el Señor está en la barca. Yo quiero en esta mañana creerle a mi Señor, y quisiera orar por esas personas que nos visualizan a través de las redes sociales. Y también quisiera orar por toda persona en esta mañana, porque no necesito que usted me cuente cómo se siente en medio de una situación tan difícil que a nivel emocional nos hace tener ansiedad. Pero si en esta mañana usted necesita que oremos por usted, y usted que nos está visualizando a través de las redes sociales, si necesita que oremos por usted, nosotros podemos hacerlo y confiarle su barca al Señor. Pero tienes que decirle en esta mañana, ¿sabe qué? Cédele el volante, cédele el timón al Señor. El único que puede sujetar esa barca, el único que puede calmar tu tempestad, el único que puede llevarla al lugar seguro es el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, ayúdanos a entender, Señor, que si estamos en medio de este mar agitado, es porque somos las personas escogidas por ti, porque somos las personas, Señor, que durante años tú nos estuviste preparando a través de cada prédica, a través de cada enseñanza, a través de cada discipulado, para enfrentar este momento que estamos viviendo. Señor, sería muy fácil, Padre de la gloria, intentar soslayar este proceso, intentar, Señor de la gloria, salir corriendo. Pero nosotros creemos que tu voluntad es que nos quedemos en la barca, que atravesemos la tormenta. Y sabes algo, Señor, en muchos países no sabrán cómo maniobrar en esta tormenta, pero Dios quiere que sus hijos aquí en Venezuela aprendamos, aleluya, al conocer al Dios que aún el mar le obedece. Por eso que en esta mañana, Padre, yo te pido que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se lleve toda carga, que toda ansiedad, Señor, en las vidas, en las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, aquí en este lugar de donde estamos transmitiendo, que tú te lleves cada carga, Señor, te lleves cada opresión, cada depresión que pueda haber en cada persona que nos visualiza o que hace vida en esta casa. Padre, ponemos a cada persona en tus manos, Señor de la gloria, y te entronizamos dentro de cada barca para que ellos puedan llegar al lugar seguro, porque tú lo prometiste. Crucemos al otro lado. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga en esta mañana. Cobra ánimo, cobra ánimo. Jesús está en la barca. Jesús está en la barca. Dios te bendiga. Vamos entonces, vamos a despedirnos cantando.